Hola y un saludo a todos los estudiantes de Español 382, la clase de literatura española que estoy enseñando en este semestre de primavera de 2019. Vamos a hablar en este vídeo brevemente de un capítulo del libro de Miguel Delibes, Mi querida bicicleta, un capítulo que hemos leído recientemente en la clase. Miguel Delibes es uno de los escritores más interesantes y de mayor éxito de la segunda mitad del siglo XX en España, autor de excelentes novelas como por ejemplo La sombra del ciprés es alargada del año 1948, El camino del año 1950 o 5 horas con Mario, publicada en el año 1966. Miguel Delibes nació en Valladolid en el año 1920 y en su obra es una constante el recuerdo de su niñez, de su adolescencia y también la descripción de su Castilla natal, especialmente el medio rural que él conocía tan bien. El libro Mi querida bicicleta se publicó en el año 1988 y se trata de unas memorias de Miguel Delibes sobre la juventud del propio Delibes, estructuradas a partir de los paseos en bicicleta que solía dar. Por eso se llama el libro Mi querida bicicleta, porque la bicicleta es un elemento que estructura y unifica todo el libro, del que hemos leído simplemente un capítulo. En este capítulo y en este libro, Miguel Delibes, por supuesto, es el narrador y es el personaje principal del texto, porque, como digo, se trata de unas memorias, es un libro autobiográfico. En este capítulo en particular que hemos leído, Miguel Delibes tiene unos 20 y pocos años. Recordemos que Miguel Delibes nació en 1920 y dice en el texto que está hablando del año 1941, así que más o menos tiene 20 o 21 años Miguel Delibes en el momento en el que está recordando. Por supuesto, cuando escribe el libro tiene más de 60 años, tiene casi 70 años de hecho, pero está hablando de un momento histórico, el año 1941, en el que él tenía más o menos 20 o 21 años. Es, por supuesto, el año 1941 uno de los momentos más duros de la posguerra civil. Y Miguel Delibes en este capítulo describe este momento histórico, este momento de la historia de España, pues con bastante detalle. Una de las cosas que dice, por ejemplo, es que la bicicleta es el medio de transporte principal de la gente en estos momentos, porque es un medio de transporte mucho más barato que el coche y es un medio de transporte que no necesita gasolina. Delibes utiliza esta bicicleta para viajar desde su pueblo al pueblo en el que vive su novia, Ángeles, a la que visita en varias ocasiones y que posteriormente se convertirá en su esposa. Describe Miguel Delibes a España en estos momentos, a principios de los años 40, como una España arruinada, sin automóviles, sin carburante, es decir, un país pobre, destrozado, que está sufriendo todavía pues, las consecuencias y los efectos de la guerra civil que había terminado pues, 2 años antes, en el año 1939. Pero eso sí, lo que recuerda a Miguel Delibes de manera feliz y de manera nostálgica es el primer viaje que él realiza desde su pueblo hasta el pueblo en el que vive Ángeles, en bicicleta, y lo describe como una especie de aventura. Dice en cierto momento: me parece recordar que cantaba a voz en cuello, con mi mal oído proverbial, fragmentos amorosos de zarzuela, sin temor de ser escuchado por nadie, sintiéndome dueño del mundo. Pues en este contexto no muy feliz, él sí que tiene recuerdos felices y recuerdos nostálgicos acerca de este momento. Pero noten que dice, me parece recordar que cantaba a voz en cuello. Entonces, como suele ser el caso en las memorias, en memoirs, pues el narrador, Miguel Delibes en este caso, es un narrador que no es realmente omnisciente,
sino que es más bien un narrador no fidedigno. Y esto es así porque cuando recordamos el pasado, pues no siempre recordamos el pasado de la manera en que realmente ocurrió. Él mismo lo subraya esto cuando dice me parece recordar. It seems to me that I remember. No dice exactamente que recuerda, sino que le parece recordar, con lo cual podemos clasificarlo como un unreliable narrator o narrador no fidedigno, cosa típica, por cierto, en las memorias en general. Este primer viaje que describe lo realiza en bicicleta y también los demás viajes, porque dice que hizo varios viajes a lo largo del tiempo entre su pueblo y el pueblo en el que vive Ángeles. Pero en otras ocasiones, además de utilizar la bicicleta, pues en algunos momentos también utilizaba el tren y en algunos tramos del trayecto, pues en otros casos utilizaba el taxi también. Entonces una combinación de bicicleta y otros medios de transporte. En varios momentos utiliza Miguel Delibes en este texto la hipérbole, es decir, la exageración, como una manera de poner un cierto tono humorístico en algunas partes de este texto. Por ejemplo, lo hace cuando recuerda que en el taxi había, pues en un taxi de unas 5 plazas, había más o menos unas 13 o 14 personas. Dice, no es fácil olvidar la escena de la partida del taxi de Padilla. Padilla era el taxista, el conductor del taxi. Un coche muy viejo y baqueteado de 5 plazas, creo que con gasógeno, donde por las buenas o por las malas entrábamos 13 o 14 personas, con las piernas fuera, asomando por las ventanillas, y la vaca atestada, es decir, llena, de cestas de huevos, gallinas, sacos de cemento, patos, aperos de labranza, y coronándolo todo mi vieja bicicleta azul, más pesada que un muerto. De nuevo, la bicicleta es vieja y es más pesada que un muerto. It's heavier than a dead person. Entonces, de nuevo tenemos aquí la hipérbole utilizada con fines humorísticos, de alguna manera, por Miguel Delibes en este momento del texto. Otra cosa interesante, hacia la parte final de este capítulo que hemos leído, es que cuando Miguel Delibes llegaba al pueblo en el que vivía Ángeles, pues evidentemente él no se quedaba en casa de Ángeles. Ángeles era su novia, no era su esposa todavía. Y por tanto Miguel no podía quedarse. Sería un escándalo si Miguel se quedase en casa de su novia, no estando casados todavía, y por tanto se quedaba, generalmente se alojaba en una fonda, some kind of hostel. Por tanto, el hecho de que él mencione esto, pues también nos habla un poco acerca de cómo eran las relaciones afectivas y amorosas entre dos novios a principios de los años 40 en España, algo que ahora en el siglo XXI pues es bastante normal, que pues un novio pueda quedarse en casa de su novia o una novia en casa de su novio antes de estar casados, incluso mudarse a vivir con la otra persona antes del matrimonio. Esto es algo que era impensable, no estaba aceptado socialmente en la España de la posguerra a principios de los años 40, que es cuando ocurre este texto de Miguel Delibes, que, como ya hemos dicho al principio, se trata de unas memorias que escribe Miguel Delibes ya cuando tiene cerca de 70 años, en el año 1988, pero que están ambientadas en la época de su juventud, cuando él tenía pues unos 20 o 21 años, allá por principios de los años 40, justo después de la posguerra civil española. Terminamos así este vídeo, que espero que les ayude un poco para ir recordando y repasando este texto que hemos leído en la clase de cara al examen que pronto vamos a tener. Soy el profesor Antón García Fernández y me despido hasta la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención.